preguntas que Pablo tenía, los hermanos de Corintio tenían a Pablo, en este caso conforme a casarse o no casarse. Vamos a esperar que todos se acerquen un poquito, porque había mucho ruido. Ok, entonces sí, la semana pasada vimos el capítulo 7, versículos del 1 al 6. Del 1 al 6, ya que algunos de los hermanos en la iglesia de Corintio preguntaron a Pablo sobre, pues con todas las fornicaciones que está pasando en la ciudad de Corinto, ¿a poco no era más, ¿cómo se dice?, conveniente no casarse? ¿No era más conveniente estar solteros? Eso básicamente fue la duda que los corintios tenían. No fueron solamente las personas de Corintios que tenían esa duda, sino también los apóstoles, los discípulos aún tenían esa misma duda, ya que eso va muy a la mano con Mateo 19, ¿okay? Con Mateo del capítulo 19, porque fue ahí que Cristo habló sobre el divorcio. Y por los discípulos, por la duda que ellos tenían, a decir, pues si es así, ¿no es mejor quedarse soltero? Y pues ya Cristo explica la razón por la cual, y también lo vamos a ver aquí en este mismo capítulo. ¿Okay? Pero las semanas pasadas simplemente vimos que Pablo dice que por causa de las fornicaciones es mejor casarse, ya que es un beneficio el matrimonio realmente, porque así puede satisfacer ese deseo sexual que todo ser humano tiene. Hemos hablado que el acto de relaciones íntimas vienen a ser algo de necesidad. Y como es una necesidad, pues solamente se tiene que satisfacer. Igual cuando una persona tiene hambre, una persona puede cambiar por completo. No sé si han visto un comercial de un bar de chocolate. Decían que uno de sus slogans era, no eres tú cuando no comes. Y le dan el bar de chocolate y se convierte en una persona regular, como él mismo. Entonces, como tener hambre, como comer es una necesidad, igual el sexo llega a ser una necesidad para la persona. Y Dios ha dado la bendición del matrimonio para poder satisfacer ese deseo, esa necesidad. Por eso Pablo dice, por causa de las fornicaciones, mejor cásate. Y vamos a ver un poco más sobre eso, porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre de ser solteros. Entonces vamos a orar y continuamos. Vamos a orar primero. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias por esta enseñanza que tienes para nosotros en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para poder entenderlo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces vamos a continuar con 1 Corintios capítulo 7 y vamos a ver el versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Okay? Ahora es muy interesante porque el versículo 6 llega diciendo, mas eso digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Okay? Entonces, básicamente Pablo está dando consejos en este caso. Entonces Pablo quiere que todos los hombres sean como él, en el sentido de que él era soltero. Hemos tocado este tema ya sobre la introducción del capítulo 7, porque algunas personas dicen que Pablo estaba casado. Algunos dicen que nunca se casó. Yo tengo la postura que sí se había casado, porque una persona que ha sido casada puede hablar sobre este tema. Otra vez, Pablo tuvo la experiencia del matrimonio y por tanto él pudo explicar sobre esa experiencia que él tuvo. No, una persona que no ha experimentado el matrimonio no puede explicar el matrimonio de esta manera que Pablo llega a explicar. Entonces, como Pablo experimentó tanto el ser casado y también vivir soltero. Y las personas que no creen eso es porque dicen, entonces dejó a su mujer. No, lo más seguro que Pablo quedó viudo a una edad más joven. Ya que aparte también era un requisito de los fariseos. Tuvieron que estar casados. Era un requisito para ser el fariseo, para estar parte de los sacerdotes, tuvieron que ser casados. Por lo tanto, pues eso implica que Pablo tuvo que estar casado igual. Simplemente que murió su esposa a una edad joven. Y no se quiso casar otra vez porque él tenía en mente o sabía lo que implicaba ser misionero hasta ir a estos lugares diferentes, con culturas diferentes,
Y al llevar el evangelio, sabían que muchas personas iban a estar en contra del evangelio. Y sí, él sufrió muchas cosas. Hemos visto eso antes también. En 2 de Corintios explica su experiencia que él tuvo. Y pues no era un estilo de vida muy fácil para nada. Pablo hizo muchos enemigos en esas ciudades. Por lo tanto, él no se quiso casar porque quiso dedicarse más al servicio de Dios en llevar el evangelio y para que su esposa no tenía que sufrir lo que él sufría. Y vamos a ver después en 2 Corintios, porque después, comenzando desde el capítulo 8, vamos a estar hablando sobre la libertad cristiana. ¿Okay? Y en ese capítulo, creo que es el capítulo 9 más bien, si no recuerdo, al capítulo 9, él dice, ¿a poco yo no tengo derecho de casarme de nuevo, como los otros apóstoles? Entonces, él sí ya se había casado antes. Simplemente su esposa murió a una edad muy joven. Entonces, por eso Pablo dice, quiero más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ahora, eso es frase muy interesante. Otra vez, Mateo capítulo 19 va a la mano con esta enseñanza. Les voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 19 y vamos a leer los versículos 11 y 12. 11 y 12. Dice, Mateo 19, versículos 11 y 12 dice así. Entonces él les dijo, no todos capaces de recibir esto, sino aquellos quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, el hecho de que Pablo dice en 1 de Corintios que eso es un don de Dios, lo cual quiere decir que estar casado es un regalo de Dios igual. Dios le ha dado al hombre el beneficio de casarse o tener un matrimonio con personas, para satisfacer ese deseo sexual. Pero también dice que Dios le ha dado este don de ser soltero a algunas personas. Entonces, muy interesante porque dice primeramente algunos eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Ahora, la palabra eunuco por sí quiere decir que es un hombre que ha sido castrado. Y eso fue una costumbre muy antigua en los tiempos de Israel. Y los tiempos de antigüedad, como Babilonia, Persia y Roma. Muchas veces había hombres que fueron castrados para el servicio al rey y también para hombres que cuidaban a las concubinas, para que no hubiera problemas obviamente de sexo. Así tan grande, la gente sabía el peligro de tener ese deseo de tener sexo. Por eso los reyes castraban a los que iban a cuidar a sus concubinas, para que no hubieran problemas que ellos se acostaban con ellas. Igual sus consejeros. El rey castraba a sus consejeros porque sabía, por ejemplo, cuando un consejero llega a hacer tratos con otra nación, para no caer en tentación de que le voy a mostrar a esta muchacha tal vez para que la pueda engañar. Y así se meten en problemas las naciones. Entonces, obviamente, también los reyes castraban a sus consejeros para que no cayeran en esa tentación y no había ese peligro de guerra entre naciones y mucho más entre familias reales. Entonces, por eso ese eunuco era algo muy grande en los tiempos antiguos. Y por esta razón, porque ellos también sabían qué tan peligroso era ese deseo y qué tan grande era ese deseo, y es porque era una necesidad. Pero después dice el versículo 12, también dice, y hay eunucos que han nacido desde el vientre de su madre. Ahora, cuando habla de estas personas, simplemente son personas que nacieron sin tener la capacidad físicas. Ahora, no sé algunos ejemplos, pero simplemente porque no he visto, pero hay personas que son incapaces de tener el acto físico de tener sexo con las personas. Entonces, de eso está hablando. También habla de las personas que son un poco abnormales en el acto. No sé si han escuchado de una película muy famosa que salió hace años,
que no quiero decir nombre por causa de que se va a poner en público este video, pero tiene mucha relación con sombras. De hecho, es un libro. ¿Va? La película fue basada de un libro. Y en esa película habla mucho de una pareja, que una muchacha que conoció a un muchacho rico, ¿va? Pero este muchacho, aunque por afuera se veía muy normal, se veía muy guapo, era una persona muy buena, pero tenía deseos abnormales sobre sexo. Y esa es toda la trama de toda esa serie de libros y toda esa serie de películas, porque son 3. Entonces de eso habla esa película. Entonces también hay núcleos de serpiente de mar que tienen ese deseo muy abnormal que mucha gente no tiene esa capacidad de satisfacer. Porque si ven la película, también la muchacha tiene problemas con este muchacho, no me gustó esto. ¿Sabes qué? Aquí terminamos. Entonces hay personas que tienen un deseo sexual tan rara, tan abnormal, que la gente no puede hacerlo. Entonces también habla eunucos incapacitados en el acto de matrimonial. Entonces a eso está refiriendo cuando dice de serpiente del madre. Ahora otra vez, cuando dice ya hay eunucos que son hechos por los hombres. Obviamente hablamos de eso, son los reyes que castraban a sus consejeros y castraban a los que estaban cargados de las concubinas, para no tener problemas entre ellos. Y al final, el versículo 12 dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Que lo reciba. Entonces es muy interesante porque hay personas que ahora no, ellos mismos hacen eunucos. Básicamente lo que quiere decir que se quedan solteros. Que ellos sacrifican ese deseo sexual para servir al Señor. Porque muchas personas llegan a sacar excusas, pues la Biblia dice que puedo estar soltero. La Biblia dice claramente, no, Dios ha dado el regalo para que tú puedas casarte y satisfacer ese deseo. Porque algunos dicen, quiero ser soltero para quitarse la responsabilidad del matrimonio. Pero dice aquí en Mateo 19, dice Cristo mismo que algunas personas hacen eunucos para el reino de Dios, o el reino de los cielos. O sea, para el servicio de Dios. Otra vez, vamos a regresarnos a 1 Corintios capítulo 7. Dice otra vez, el versículo 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Hablando de que unas personas tienen ese regalo de casarse, pero hay otras personas que se pueden quedar solteros porque Dios les ha dado ese regalo a ellos, que dejan ese deseo sexual para trabajar en el servicio de Dios. Entonces la persona que llega a decidir quedarse solteros, el tiempo que ellos gastan, no puedo decir gastan, pero el tiempo que ellos dan a su esposa y a sus hijos, ese tiempo lo sacrifican para poder tener su vida más en el servicio de Dios. Entonces la persona que llega a decidir ser soltero sacrifica el tiempo para su esposa, para sus hijos y lo reemplaza con servir a Dios. En otras palabras, tiene más tiempo para servir a Dios. Pero eso no es para todos. Por eso es un don de Dios. Pablo tuvo este don, porque él se quedó soltero después de que quedó viudo. Después de que quedó viudo, eso Dios se lo dio a él, para que él pudiera servir a llevar el evangelio a todas esas naciones por tiempo completo. Porque él, básicamente, si seguimos leyendo la vida de Pablo, siempre estaba viajando. Nunca paraba de viajar. Siempre estaba viajando, se quedaba en una ciudad, enseñaba todo el tiempo y iba a otra. No recuerdo qué iglesia fue, pero él enseñó todas las doctrinas en 2 meses. Tesalonicenses, la iglesia de Salónica. En 2 meses enseñó todo. En un mes enseñó todo. Nosotros en el instituto tomamos 1 año para enseñar doctrinas y no todos lo captan. Pero entonces Pablo siempre estaba trabajando. Todo ese tiempo que él sacrificó
con el tiempo con su esposa y el tiempo con hijos, lo sacrificó para el servicio de Dios. No es una excusa de que no me voy a escapar de las responsabilidades del matrimonio, sino que la persona que llega a decidir a ser soltero es para darle más tiempo en el servicio a Dios. Pero obviamente dice el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Por qué dice Pablo esto? Ahora, recuerda, ese es su consejo, no es un mandamiento de Dios. El plan de Dios es que la gente se case, porque es un regalo de Dios, el matrimonio. Pero Pablo les dice a los solteros y a las viudas que se queden solteros, porque así ellos se pueden dedicar más tiempo en el servicio de Dios. Por eso, otra vez, Pablo tuvo que tener esa experiencia de matrimonio para poder hablar la diferencia de ser casados y ser solteros. Él sabía el tiempo que lleva para la atención que tiene la esposa. Él sabía la atención que lleva a los hijos. Entonces, obviamente, él sabía que es mejor quedarse solteros si realmente quieren servir a Dios por tiempo completo. Si fuera por mí, yo quisiera que todos se quedaran solteros, porque así todos podrían trabajar completamente, 100% en el servicio de Dios. Pero dice el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Otra vez, el deseo sexual llega a ser una necesidad. Por lo tanto, Pablo dice, pero si no tienen el don de contenerse, si son bien débiles a ese deseo sexual, mejor cánsese. Porque es mejor que se casen que a veces estar quemando. Es mejor que la persona se llegue a casarse si es débil en ese acto sexual que estar fornicando, que estar yendo otra vez al templo con esas prostitutas que tenía el Corinto y estar teniendo relaciones con ellos, solamente para satisfacer ese deseo sexual. Por eso Pablo dice, porque él sabía qué tan peligroso es, y qué tan fácil es, y qué tan necesario es. Entonces, él sabía el peligro. Otra vez, el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, a menos que, otra vez, por eso no podemos sacar, si la persona decide ser soltero, no lo puede usar como excusa para seguir teniendo sexo, que muchos llegan a hacer eso, ¿va? De hecho, hoy en día, no sé, aquí en México se ha aplicado mucho todavía, pero en Estados Unidos se ve mucho que hay parejas que solamente se juntan y no creen en matrimonio. ¿Ah? Se juntan, es porque ¿qué pasa si ya no lo amo? Se separan. ¿Ah? No quieren tener esa responsabilidad de matrimonio. Mejor se juntan para más complacer ese deseo sexual. Pablo dice, si no tienen ese don de continencia, mejor cásense para que no se sigan quemando, no sigan pecando. Otra vez, porque el matrimonio Dios lo ha dado para que el hombre, el ser humano, pueda satisfacer ese deseo sexual. Por eso también Pablo en el capítulo 7, los versículos anteriores, el versículo dice, no os negáis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento. Pablo dice que no se abstengan, que no se nieguen el acto sexual del uno al otro. Y dio consejos a menos que sea algunas ciertas cosas. Pero Dios, eso fue el plan de Dios en el matrimonio para satisfacer ese deseo. Un deseo que llegó a ser muy peligroso. Ahora, continúa Pablo todavía, dice el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, eso fue realmente el plan de Dios originalmente, de que en el momento que la mujer y el hombre se juntan en matrimonio,
que están unidos en matrimonio, que nunca se separe de su pareja. Eso es el plan originalmente de Dios. Otra vez, por eso el capítulo 19 de Mateo siempre va a la mano con esa enseñanza. Porque Cristo mismo daba enseñanzas sobre el divorcio. Y Cristo mismo había dicho que eso no fue el plan de Dios de que se divorciaran. Y los fariseos le dijeron a Jesús, pero entonces ¿por qué Moisés lo dio? Y dice Cristo, por causa de sus corazones, por causa de su incredulidad, por causa de su pecado, impureza. ¿Cómo? Dureza. Por causa de su dureza. ¿Okay? Por eso Dios permitió el divorcio. Y Cristo dijo, a menos que sea por adulterio. Porque a unas personas les cuesta mucho perdonar adulterio. No todos tienen esa madurez de perdonar a la otra persona. Y donde todo su matrimonio, en vez de curar su matrimonio, empeora. Porque siempre tenía ese rencor en su corazón. Porque eso Cristo dijo, a menos que sea por adulterio. Por lo menos que sea por adulterio, se divorcian porque algunos no tienen ese perdón, no tienen ese don de perdonar a la persona que cometió pecado. Pero lo interesante es que aunque Cristo dijo y permitió el divorcio por medio de adulterio, el plan original es de que no se separen. El divorcio aún es un pecado. Tenemos que entender eso. El divorcio, aunque Cristo haya permitido, aún es un pecado. ¿Por qué? Porque aún con un adulterio en el matrimonio, se puede recuperar el matrimonio. ¿Va a costar? Claro que va a costar. Pero se puede. Mientras que las personas están en Cristo y en Dios, haciendo las cosas, tratando de recuperar ese matrimonio en Dios, se puede recuperar. Cualquier acto de adulterio. Porque hay personas que se llegan peleando simplemente porque el hombre vio a otra mujer. O comenzó a mensajear con otra mujer. Simplemente con el hecho de que un pareja encuentra que su pareja está comunicándose con otra persona, con intenciones sexuales, se enojan. Y dicen, quiero divorciarme. Cuando realmente no pasó la acción todavía. Así tan débil es el hombre en perdonar algo así. El acto de matrimonio, cuando viene del sexo, es muy íntimo. Es demasiado íntimo. Y por eso cuando la gente lo llega a hacer con otras personas, esa intimidad se pierde. Y si la persona por eso se pone enojado, yo di algo muy personal, muy íntimo a mí, a ti, y tú solamente lo vistes como si no fuera nada y te fueses a hacerlo con otra persona. Otra vez, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Dice el versículo 11, y si se separa, quédase sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Otra vez, eso tiene que ver con las costumbres durante el tiempo del Imperio Romano. Recuerden, les había mencionado de que no era malo o no se ha visto muy mal si el hombre llegara a dormirse con otras mujeres en el matrimonio. Pero cuando la mujer llegaba a dormirse con otras personas en el matrimonio, se veía peor y el hombre lo divorciaba. ¿Va? Así eran los romanos. Porque la mujer, el hecho de que el padre le dio a la mujer a su esposo o al novio, le dio todo el derecho, eso implica que la mujer tuvo la imagen de cuidar la imagen del esposo. ¿Va? Todo el nombre que tiene que ver con el esposo, porque él lleva a los hijos de él. Entonces, si la mujer llega a acostarse con otras personas, probablemente se iba a ver mal hacia ellos. Porque ha dañado la reputación del esposo y de los hijos. Y dice Pablo, pues quédate con tu mujer y que el hombre no la abandone. Porque muchos, me imagino que la abandonaban, los dejaban en esos tiempos. Como los divorciaban, los dejaban. Pero dice Pablo, el consejo dice Pablo, si se separe, quédase sin casar o reconcíliese con su marido.
Entonces tienes dos opciones. Si la pareja, uno de las parejas llega a divorciarse o se separa de su pareja, tienen dos opciones. O se quedan solteros para dedicar más tiempo a Dios, o se reconcilian con su esposo. Tú decides. Dios ha dado la decisión a la persona. Si se llegan a separar, mejor, o ese tiempo que era para tu esposo lo sacrificas para tenerlo y servirle a Cristo o a Dios, o se reconcilian con su marido. Porque el plan de Dios no es que se separen, sino que se queden casados. O se reconcilias con tu esposo para quedar con él, o te dedicas a Dios. Básicamente es el consejo que Pablo da. Bueno, manda el Señor, imagino. Porque dice que no es mi mandato, sino el Señor. El versículo 12 dice, y a los demás, yo digo, que aquí cambia otra vez, dice Pablo, yo digo, no el Señor. Ese es el consejo de Pablo. Ese es el consejo que Pablo da a los corintios. Había mencionado, cuando Pablo da estos consejos, es específicamente dirigida a los corintios. Ahora lo podemos aplicar a nosotros también, pero tenemos que entender el contexto. Eso es a los corintios. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Después el 13, y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Entonces, hasta ahorita hemos estado hablando que en el matrimonio no se pueden separar. Versículo del 10 y 11. El versículo 7 y 8 y 9 habla de los solteros, de ser soltero. De las personas que no en soltero de que una persona aún no se ha casado, pero las personas que llegan a decidir quedarse soltero. Y en los versículos 12 y 13, 14 y 15, o más bien al 16, habla de las personas o las parejas que están casados con incrédulos. Porque muchas veces pasa eso. Tanto en los tiempos de Pablo y en nuestros tiempos hay muchos cristianos que aún llegan a conocer el Evangelio o conocen a Dios cuando son matrimonios y sus parejas son incrédulos. Porque su pareja aún no ha aceptado a Cristo, pero la persona sí. Pablo dice que si un hermano tiene mujer que no sea creyente, que ella sea consciente de vivir con él, no la abandone y viceversa. Entonces, la enseñanza que quiere dar Pablo es que la persona que está casado con un incrédulo nunca lo abandone. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, muy interesante, cuando dice que los hijos serían santos, no quiere garantizar el hecho de que va a ser salvo. Eso es algo que tenemos que entender. No quiere decir el hecho que aunque tú seas cristiano y tienes una pareja que sea incrédulo, no garantiza que esa persona puede ser salva por causa de ti. Pero está la posibilidad alta que pueda ser. Porque muchas parejas incrédulos llegan a aceptar a Cristo viendo el testimonio de su pareja. Y los hijos, ya cuando la persona sigue creciendo espiritualmente, ya sea mamá, ya sea papá, llega a intentar enseñar a sus hijos las cosas de Dios. Si es una edad muy temprana y si esa pareja cristiana le enseña a sus hijos, van a crecer con crecimiento espiritual. Y puede, aunque tal vez no acepta a Cristo en su vida, pero tiene esa influencia de todos modos. Lo cual también es una parte de la gracia común. Que no deja que el pecado llegue a su totalidad. Pero si los hijos llegan a aceptar a Jesucristo, todo ese conocimiento que su papá o su mamá cristiano los enseñó, pues lo van a aplicar después con sus parejas. Entonces, otra vez dice el versículo
15, dice 15, pero si el incrédulo se separa, sepárase, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces Pablo básicamente está diciendo, si la pareja incrédula se quiere separarse, déjenlo, está bien, no pasa nada, está bien. Pero solamente si el pareja incrédulo decide hacerlo. Y es algo muy interesante porque he escuchado historias de hermanos que han tenido a parejas incrédulas. Nunca se quieren separar. De hecho, estaba hablando con una hermana de Buenavista. Ella me había dicho que su esposo, ella cree que nunca aceptó a Cristo en su corazón. Pero él siempre estaba con ella, aunque no le gustaba que su esposa se iba a la iglesia. Siempre le preguntaba, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Y la hermana me dice que yo siempre le digo, yo estoy aquí, yo te dije que estoy aquí y voy a estar aquí. Pero es muy interesante que la pareja incrédula nunca se separa, siempre se quiere quedar. Entonces es muy raro a la vez que el pareja incrédula se separe, no es por ser cristiano. Pero, dice Pablo, pero en caso que la persona incrédula llega a decidirse a separarse, se pueden separar. Porque dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Nunca están en pleitos con las personas en este caso, sino que ahora puede estar sirviendo a Dios. Por eso dice, en paz con Dios, porque ya puede estar sirviendo con tiempo completo, ya que el versículo anterior dice que si quieres separar, mejor quédese solteros, porque así puedes darte tu tiempo para Dios. Ahora el versículo 16 sigue diciendo al final, dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pablo sí dice, mientras que siempre haya la posibilidad del evangelio, que las personas acepten el evangelio, mejor quédense con sus parejas incrédulas. Entonces, esta enseñanza es muy interesante lo que Pablo da. ¿Okay? Desde el capítulo 1, versículo 7, Pablo comienza a dar sobre el acto que las personas llegan a sacar la excusa que mejor es quedarme soltero y no casarme. Pablo les enseña de que de ser casado es una bendición. Después habla de las personas que llegan a decidirse quedarse solteros, lo cual él dice que es una bendición quedarse soltero también. Entonces, en ambos casos es una bendición de quedarse soltero y quedarse casado. En ambos es un don de Dios. Y después en el versículo 10 al versículo 16 habla sobre las personas que no deberían de separarse. Pero a menos que tengan una pareja incrédula y esa persona se quiere separar, se pueden separar. Porque en ese caso, ustedes ya no tienen estar sujetos a esa persona que es incrédulo, y sino que ya puedes dedicarte más tiempo a servir a Dios. Y esa es la enseñanza que Pablo da en este pasaje. Y adelante, aquí lo vamos a dejar para el día de hoy, pero continuando con el 17 y adelante, algo muy interesante, los ejemplos que Pablo da. Yo nunca lo había visto con este contexto hasta que llegué a estudiarlo. Muy interesante en la manera que Pablo usa esas dos ilustraciones para referirse en la posición que las personas llegan a quedarse casados o solteros. Pero eso se los voy a dejar para la próxima semana. No les digo ninguna atribución tampoco, porque les pueda enganchar para que vengan la próxima semana. Entonces aquí lo vamos a dejar y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos has dado sobre el matrimonio y sobre estar solteros. Te pido, Dios, que nos llene sus Espíritus Santos para poder entender esto y aplicarlo en nuestras vidas. Y te pido, Dios, que nos cuides en el resto de este día. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.